Hola, bienvenidos a la sesión número 12 de la materia de Derecho Mercantil. Hemos visto todas las importancias en cuanto a lo que son los actos de comercio y en la sesión pasada vimos en cuanto a lo que es la empresa y cómo es que ésta se lleva a través de lo que son los comerciantes. En esta unidad nosotros vamos a ver la importancia que tiene la creación de las sociedades mercantiles. Es decir, cuáles van a ser los elementos, cuáles van a ser las características que van a tener las sociedades a partir de la agrupación de diferentes personas. Por lo tanto, a través de esta materia nosotros vamos a conocer cuáles son las sociedades mercantiles que reglamenta la ley, que están completamente normativas, así como cuáles son los efectos que tiene el contrato social para llevar a cabo este tipo de sociedades. Vamos a iniciar con lo que son las sociedades mercantiles y aquí vamos a entender que una sociedad mercantil va a ser o se va a dirigir a partir de un acto jurídico mediante el cual un determinado grupo de personas van a juntar o van a reunir sus esfuerzos, así como sus capitales, para llevar a cabo un determinado fin y por lo mismo van a realizar todo aquello que ellos han establecido. Dentro de ello vamos a ver cuáles son las características que tiene la sociedad mercantil. Desglosando esta definición, vamos a ver que la primer naturaleza o que lo que es la naturaleza de la sociedad mercantil va a ser que es un acto jurídico. Es decir, va a ser que aquella relación que se dé entre diferentes personas va a producir consecuencias de derecho, va a producir consecuencias jurídicas que van a estar derivadas de una voluntad que realmente quisieron producirlas. Esto se ve en el momento en que las partes, es decir, que todas aquellas personas que decidieron reunir sus esfuerzos, reunir sus capitales, reunir sus fuerzas para realizar un fin determinado, van a tener una consecuencia jurídica o una consecuencia de derecho al momento de realizar una primera actividad. Otra de las características que vamos a tener dentro de las sociedades va a ser la capacidad, entendiendo esta capacidad dentro de la misma sociedad que va a estar conformada por un determinado grupo de personas y por lo tanto se va a requerir por lo menos de 2 socios. Cuando estamos hablando de esta capacidad, señalamos que si nosotros queremos realizar una sociedad, tendrá que ser por una agrupación, es decir, por un número determinado de personas. Y que para que se lleve a cabo una sociedad, como mínimo tendremos que tener 2 sujetos en esta relación. Y al realizar esta relación, cada uno de ellos va a obligarse en los términos que haya pactado. Y hablando directamente en lo que es la capacidad, se va a otorgar o se va a conformar un determinado forma o un determinado establecimiento para poder representar a la empresa en determinados actos. Es decir, a través de esta relación o al realizar una nueva figura jurídica, que en este caso estamos hablando de una persona moral, va a tener estas obligaciones frente a terceros y de una manera tendremos que señalar quién de las partes va a representarlas, quién va a tener esta facultad de realizar actos o de gestionar en nombre de la empresa. Por otro lado, otra de las características que vamos a tener dentro de esta figura va a ser el objeto, entendiendo como objeto como este contrato societario donde va a participar un grupo de personas que van a juntar este esfuerzo, que van a juntar sus esfuerzos, que van a juntar esta suma de capital con un objeto determinado. Es decir, cuando ellos realizan esta manifestación de voluntades en donde ellos acuerdan que van a realizar una actividad determinada, van a realizar un objeto para la sociedad. Es decir, únicamente la sociedad va a realizar las operaciones que ellos les estén autorizando. Es decir, la sociedad únicamente puede realizar las actividades que estén dentro del objeto de la sociedad. Esto va a estar directamente relacionado con lo que es la finalidad y la finalidad va a ser cuando este grupo de personas que van a estar conjuntando estas fuerzas o estos capitales van a llevar un determinado fin para que aquello que han establecido se cumpla.
Es decir, que de acuerdo a lo que ellos directamente han establecido en el contrato de la sociedad, tendrán que llevarlo a cabo mediante lo que es la empresa y que por lo tanto no podrán realizar mayores actos que no esté establecido dentro del contrato societario. Uno de los aspectos importantes para que se pueda llevar a cabo este contrato societario es la forma. Y en la forma vamos a entender que a través de un contrato mercantil que se va a otorgar mediante un notario o ante un corredor público, se van a realizar todas las gestiones que se esté hablando respecto de la misma sociedad, es decir, desde el nacimiento que tiene la sociedad, así como todas las modificaciones que va a sufrir durante el transcurso o durante la vida de la misma sociedad. Y que por lo tanto una de las consecuencias que debe tener la formalidad es que este nacimiento de esta nueva figura jurídica debe de estar inscrito en el registro público y en el caso de nuestro país va a estar inscrito en el registro público de cada una de las entidades correspondientes para que a través de ella podamos conocer cuáles son los antecedentes de la misma sociedad. Otro de los aspectos importantes que van a constituir este contrato societario va a ser el nombre social. Entendiendo cómo el nombre social, cómo se va a identificar, en este caso de la sociedad, cómo es de que a través de una razón o una denominación social vamos a conocer a una sociedad. La diferencia que existe entre cada una de ellas va a ser que una razón social va a estar conformada a través del nombre o nombres de diferentes socios de la misma del mismo acuerdo, o si es una denominación social va a estar constituido por el nombre libre que las partes quieran señalarle. Otro de los aspectos importantes dentro del contrato societario va a ser la duración, y en cuanto a la duración va a ser el tiempo durante el cual los socios se van a comprometer a mantener dentro de esa sociedad el patrimonio de la sociedad, es decir, todo aquello que ellos hayan aportado, todo aquello que se haya conjuntado para iniciar a la sociedad, tendrán que respetar en un tiempo determinado que se tenga que estar dentro de la misma sociedad. ¿Por qué? Porque se va a estar representado a través de lo que son las aportaciones. Dentro de este punto, cuando vemos contratos societarios, vemos que es este conjunto de personas que tienen un fin determinado, que se han agrupado con una finalidad en específico. Dentro de ello, lo que es la legislación comercial nos va a dar la clasificación en cuanto a lo que son las formas de las sociedades y por lo tanto, en este caso, la Ley General de Sociedades Mercantiles va a reconocer las siguientes formas en cuanto a lo que son las sociedades. En primer lugar, vamos a tener la sociedad de nombre en colectivo. Posteriormente vamos a conocer la sociedad en comandita simple. Así vamos a conocer la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones y la sociedad cooperativa. Estas son las formas o estas son las modalidades en cuanto a que la ley va a reconocer cómo se pueden agrupar estas personas para realizar un contrato societario. Y estas son las características de las sociedades que pueden manifestar para llevar a cabo su fin. Dentro de ello podemos señalar que por lo tanto a través de esta sociedad vamos a conformar la sociedad mercantil, que vamos a entender que va a ser aquella asociación de personas que se van a crear a través de un fondo patrimonial común para colaborar a la explotación de una empresa. Pero esta empresa va a ser explotado con un ánimo de lucro para obtener un beneficio individual participando en el reparto de las ganancias que se obtenga. ¿Esto cómo se está llevando a cabo? A través de este contrato societario, es decir, a través de la unión de estas personas, cuando aportan a través de diferentes medios, ya puede ser a través de dinero, a través de bienes o a través de trabajo, van a explotar un objeto determinado y este objeto determinado que se va a explotar va a estar dentro del objeto de la misma empresa y por lo tanto realmente se va a obtener una ganancia, es decir, se está lucrando con esta finalidad y al obtener este lucro, el resultado que se va a obtener va a ser la obtención de una ganancia que va a ser traducido en un reparto de ganancias o en su caso un reparto de utilidad.
Por lo tanto, todas las sociedades se van a tener que constituir ante un notario. ¿Por qué? Porque a través de esta formalidad, a través de que se quede escrito con esta protocolización, se van a tener que realizar todas las modificaciones. Es decir, entendiendo en otros términos, esta acta constitutiva o este contrato societario que se lleva ante el notario público será como efectuar este nacimiento de la sociedad, manifestarle ante una autoridad, ante una persona que tenga esta fe pública, que se está dando el cumplimiento de diversas obligaciones y que se desea o es el ánimo de crear una nueva figura, de crear una nueva persona jurídica que va a tener efectos frente a terceros y que por lo tanto para poder sustentar estas obligaciones tiene que quedar escrita a través de un acta constitutiva. Aquí lo importante es señalar que el notario va a revisar todos los aspectos en cómo se van a obligar cada una de las personas que van a realizar este contrato societario y que por lo tanto, al hacer esta revisión, si alguno de las cláusulas contenidas dentro de los estatutos sociales están contra derecho o afectan a las buenas costumbres, el notario público no podrá autorizar este contrato. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos hablando de los elementos de existencia que está careciendo, en este caso, este contrato societario. Por lo tanto, aquí es necesario que en esta figura jurídica que es el notario tenga que conocer todos los aspectos importantes en cuanto a lo que es la formación de la sociedad y sobre todo conocer cuál es el objeto de la sociedad, cuáles son las actividades que va a realizar para que no se pueda dar una nulidad en cuanto a la empresa por estar contra las leyes, contra la normatividad y las buenas costumbres de nuestra normatividad. ¿Qué es lo que tiene que contener esta escritura constitutiva? ¿Qué es lo que tiene o qué tenemos que darle a conocer, en este caso a un notario público, para que pueda iniciar este contrato societario? En primer lugar, se le tendrá que dar a conocer el nombre o nombres así como la nacionalidad y domicilio de cada una de las personas, ya sea tanto físicas como morales, que van a constituir a la sociedad. ¿Qué pasa en este caso? Cuando hablamos de los contratos societarios, vamos a señalar que es la unión de dos o más personas porque tienen un fin en común. En este caso es un fin lucrativo, pero no necesariamente estaremos hablando que es la agrupación de dos personas físicas, sino que dentro de las características que nos piden como mínimo dos personas, puede ser una persona física con una persona moral o entre dos personas morales. Aquí la característica es que tiene que haber esta colectividad, más de dos personas para que se puedan llevar a cabo. La importancia aquí es, al momento de indicarle el nombre o en su caso la razón o denominación social de los que van a constituir este contrato, es indicar también la nacionalidad de las partes, porque ahí dependerá qué tipo de sociedad estaremos hablando. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver que existe una cláusula importante en este tipo de contrato que se denominará la cláusula de admisión de extranjeros o la cláusula de exclusión de extranjeros. ¿A qué nos referimos con cada uno de ellos? Hay sociedades en donde por acuerdo de voluntades ellos pueden determinar que únicamente van a estar como socios mexicanos o personas con nacionalidad mexicana y que por lo tanto no van a admitir a extranjeros en esta sociedad. En este caso estaremos hablando de una cláusula de exclusión de extranjeros. Aquí también es importante señalar que de acuerdo a la ley de inversión extranjera va a haber sociedades en donde por disposición de la ley no puede haber algún socio extranjero por las mismas características del objeto social. Por otro lado, estamos hablando de la cláusula de admisión de extranjeros. En este caso de la cláusula de admisión de extranjeros, señalamos que la sociedad permite que alguna persona extranjera, ya sea física o moral, pueda contribuir o pueda aportar dentro de la misma sociedad. Otro de los aspectos que debe contener este contrato societario va a ser el objeto de la sociedad, es decir, donde indicaremos
cuáles van a ser las actividades o a qué se va a conducir la misma sociedad. Y aquí uno de los aspectos importantes que habíamos señalado es de que el objeto de la sociedad no puede ir en contra de la moral, de las buenas costumbres, así como tampoco puede estar contrario a las disposiciones legales. Asimismo, también se tendrá que indicar lo que es la razón o denominación social de la empresa, es decir, cómo vamos a identificar a la misma empresa. En este caso, al asistir al notario público, el notario público nos requerirá como mínimo 3 nombres o 3 razones sociales o denominaciones sociales que sean diferentes, porque estas tendrán que asistir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que nos otorgue una autorización respecto a la denominación o razón social, para que ésta no sea duplicada con otras sociedades que puedan existir. Otro de los aspectos que tendrán que señalarse será la duración, es decir, cuál es el tiempo que será vigente la sociedad. Asimismo, se tendrá que señalar cuál es el importe del capital social, es decir, cuánto o cuáles son las aportaciones que están entregando los socios a la misma sociedad. Por otro lado, en cuanto a lo que es el importe del capital social, aquí se va a tener que indicar la expresión de lo que cada socio va a aportar, ya sea en dinero o con bienes, y al realizar esta aportación se tendrá que hacer una evaluación de acuerdo a las aportaciones que se estén realizando. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las características de los bienes que se entregan, se van a dar las aportaciones que se estén efectuando hacia la misma empresa. Otra de las características u otro de los requisitos que nosotros debemos de hacerle llegar al notario va a ser el domicilio de la sociedad, es decir, dónde se encontrará ubicada a la misma sociedad. Asimismo, se le dará a conocer de qué manera o cómo van a ser las formas, cómo se va a administrar la misma sociedad y cuáles serán las facultades de los administradores, es decir, quiénes van a tener estos actos de representación de la misma empresa, quiénes van a ser los titulares para poder representar a la empresa, quiénes van a poder firmar, en su caso, algún contrato, algún convenio, quiénes van a poder firmar algún título de crédito, quién podrá asistir a alguna institución de crédito a solicitar alguna cuenta bancaria, etcétera. Otro de los aspectos importantes va a ser el nombramiento de los administradores y la designación de los que van a llevar la firma social, que es un aspecto que veníamos señalando, es decir, cómo es de que a través de los actos de representación va a estar funcionando la empresa, y aquí vamos a tener, en cuanto a los actos de representación, puede ser pleitos y cobranzas de administración o de dominio. Por otro lado, también se tendrá que señalar cómo va a ser la distribución de todas las utilidades, así como las pérdidas que existan entre los miembros de la sociedad. Aquí estamos hablando que si existe un contrato societario, en un primer momento, cuando empiecen a efectuarse este comercio o estos actos mercantiles, no se tendrá en primer lugar obtener una utilidad u obtener alguna ganancia. En su caso estaremos señalando de que puede existir alguna pérdida en cuanto a lo que es la sociedad, y de esta manera también se va a tener que indicar cómo es que los socios se comprometen también a repartir o a distribuir las pérdidas dentro de la misma sociedad. De igual manera se tendrá que indicar lo que es el importe de reserva. De igual manera vamos a señalar ante el notario cuáles van a ser los casos en que la sociedad pueda disolverse anticipadamente, es decir, de acuerdo a la manifestación de las voluntades de los socios, cómo van a determinar que la sociedad va a disolverse sin que haya llegado el término de la misma. Y por último, se va a indicar ante el notario cuáles van a ser las bases para practicar la liquidación de la sociedad, así como cuál va a ser el modo para proceder a la elección de los liquidadores, así cuando hayan sido designadas con anticipación. ¿Ello qué quiere decir? Cuando la empresa va a ser liquidada, cuando la empresa ya no va a estar en funcionamiento, los bienes se te van a tener que repartir, o en su caso, si existen acreedores, cómo es que se van a tener que pagar y cómo se van a distribuir las deudas.
Por lo tanto, a través de todos estos requisitos, el notario va a elaborar este contrato societario que lo vamos a conocer como acta constitutiva. Y por lo tanto, dentro de esta acta constitutiva van a estar estipuladas o van a estar plasmadas todas las reglas donde se van a indicar todo respecto a lo que es la empresa. Cómo va a ser la forma de organización y cómo va a ser el funcionamiento de la misma sociedad. Y entendiendo estas características o extendiendo todos estos requisitos como estatutos sociales, que los estatutos sociales van a ser la constitución o la ley orgánica de la misma constitución. Quiere decir que en caso de que nosotros necesitemos saber algo en cuanto a lo que es la conformación, en cuanto a lo que es el funcionamiento, en cuanto a lo que es la organización de la misma sociedad, el acta constitutiva o en este caso los estatutos sociales nos van a indicar alguna duda respecto a la organización de la sociedad. Ahora, estábamos hablando respecto a lo que es la personalidad jurídica de lo que es la sociedad y por lo tanto en cuanto a lo que es la personalidad jurídica la vamos a conocer como la atribución de carácter jurídico que se le va a dar a las personas y en este caso a la sociedad mercantil para que tenga este carácter de derecho, es decir, que tenga un carácter de sujeto de derecho. En el momento que estamos señalando que se le va a dotar completamente de capacidad jurídica, es decir, se le va a dotar de las capacidades de goce y de ejercicio dentro de un lugar determinado para que, por lo tanto, puedan hacer efectivos tantos derechos como obligaciones que tienen dentro de la nación. Por lo tanto, aquí vamos a señalar que estas capacidades o estas obligaciones que se le van a otorgar a una persona tendrán que estar inscrito en el registro público de la entidad correspondiente. Por lo tanto, a través de esta inscripción se dará a conocer quién es la persona que tiene esta titularidad. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una persona moral, si estamos hablando de una empresa, la empresa por sí no puede tener esta representatividad, no puede representarse por sí misma. Por lo tanto, necesita que una persona, que un sujeto, una persona física, la represente para realizar estas capacidades. Y por lo tanto, la persona que adquiere esta capacidad debe de tener esta inscripción en el registro público de la propiedad de la entidad correspondiente. ¿Qué pasa en el momento donde no se realiza esta inscripción? Vamos a poner un ejemplo. Si una empresa que vende equipo de cómputo decide venderle a otra empresa este equipo de cómputo por la cantidad de 100,000 pesos. ¿Qué pasaría en el caso de realizar esta obligación? ¿Quién es el que está facultado para firmar el contrato de compraventa de estas computadoras? En este caso, quien está facultado para poder firmar el contrato es aquella persona que tenga la personalidad jurídica, es decir, aquella persona que tenga los actos de administración dentro de la misma. ¿Y nosotros cómo podemos corroborar? Al momento de que se asista al registro público de cada una de las entidades o de la entidad correspondiente a sacar o investigar si realmente la persona que se está acreditando como titular de esa personalidad jurídica realmente tiene ese poder para poder firmar o tiene esa capacidad para poder firmar este acto mercantil. Esa es la importancia que tiene esta capacidad jurídica. Por lo tanto, vamos a conocer los efectos. En primer lugar, uno de los efectos que tienen en cuanto a este aspecto societario es que los acreedores particulares de un socio no podrán, mientras dure el término de la sociedad, hacer efectivos sus derechos sobre el patrimonio social, sino únicamente podrán hacer efectivos sus derechos sobre las utilidades que correspondan a cada uno de los socios correspondientes en los estados financieros. ¿Qué quiere decir ello? Cuando hablamos de esta capacidad es de que los socios de la sociedad, de esta misma contrato, de esta sociedad, tienen obligaciones frente a la empresa, pero no todos tienen esta acción de representatividad. Y por lo tanto, dentro de estos efectos es de que ellos podrán solicitar
sus haberes o sus aportaciones sociales, pero hasta el momento que haya dado por terminada la vigencia del mismo contrato societario. Y en su caso, solamente podrán solicitar las utilidades que se vean reflejados en los estados financieros. ¿Esto qué quiere decir? Todos los años el Consejo de Administración tendrá que realizar los balances, los estados financieros correspondientes para indicarles realmente cuál fue la utilidad de la empresa y de acuerdo con ello se ven reflejadas las ganancias para cada uno de los socios en particular. Y que por lo tanto únicamente en caso de una sentencia que se esté pronunciando en contra de la misma sociedad, se puede condenar al cumplimiento de la obligación respecto a los terceros. Esto quiere decir que en el caso de que si ha sido demandado a la empresa para el cumplimiento de una obligación, pero al mismo tiempo fueron demandados los socios de manera conjunta, en este caso los socios también pueden responder de estas obligaciones porque en este caso tienen esta representación ante la misma sociedad. No quiere decir que únicamente van a responder por estos haberes. ¿Por qué? Porque fueron también demandados de una manera particular. Ahora, dentro de ello tenemos que conocer, en cuanto a lo que son las aportaciones, cuál es la diferencia entre patrimonio social y capital social. Dentro de lo que son las sociedades mercantiles, estamos hablando de lo que son las personas morales, siempre hablamos que tienen un patrimonio constituido y este patrimonio constituido está conformado por un conjunto de bienes y derechos. Pero, sin embargo, cuando hablamos de este mismo patrimonio social, vamos a ver que se va a integrar inicialmente con todas las aportaciones que hayan realizado cada uno de sus socios y que después puede sufrir estas variaciones, es decir, puede sufrir adecuaciones respecto a los negocios que se estén llevando día con día. Por lo tanto, vamos a ver que el capital social va a ser una cifra aritmética, es decir, va a representar el valor de las aportaciones de los socios y, por lo tanto, este capital va a ser fijo y en caso de algún aumento o de alguna disminución tiene que estar realmente legalizado, es decir, se tiene que manifestar esta modificación ante un notario público. Mientras que un patrimonio social va a ser todo este conjunto de bienes y derechos que realmente estén poseídos por la sociedad en un momento determinado. Y por lo tanto, este patrimonio social va a poseer un carácter completamente mudable. ¿Qué quiere decir? Que por lo que existen diferentes oscilaciones o constantes cambios dentro del patrimonio, que pueden tener éxito o no, pueden estar cambiando constantemente de una sociedad. Ejemplo de ello, si las partes, es decir, si dos personas se reúnen para hacer un contrato societario y cada uno de ellos decide hacer una aportación inicial de 25,000 pesos, estaremos señalando que ese es el capital social de la empresa. ¿Por qué? Vamos a verlo. El capital social se iniciará con las aportaciones que cada uno de los socios realice para iniciar las funciones de la empresa. Si nosotros indicamos que son dos socios y cada uno de ellos aporta 25,000 pesos, señalaremos que existe un capital social de 50,000 pesos, es decir, que realmente es una cifra aritmética y que por lo tanto no puede haber una modificación de este capital social. Los socios no podrán retirar este dinero. ¿Por qué? Porque de esta manera es como la empresa va a empezar sus operaciones. Cuando hablamos del patrimonio social es cuando la empresa empieza a adquirir bienes para su funcionamiento. ¿Qué pasaría si a través de todas las actividades que realice la empresa compra algún bien inmueble? Esto lo conoceremos como un patrimonio social. ¿Qué pasa si posteriormente la empresa necesita equipo de cómputo?
estaremos entendiendo que este equipo de cómputo será dentro del patrimonio social. Por eso vemos, y si un término determinado cambia este patrimonio, quiere decir que sufre oscilaciones. ¿Qué tal si actualiza este equipo de cómputo? Quiere decir que el patrimonio va a estar sufriendo oscilaciones constantes y no va a haber afectado directamente a la sociedad en cuanto a un capital. Ahora, dentro de ello sí puede haber un aumento o una reducción al capital social en algunos casos determinados. Vemos que el patrimonio se puede cambiar constantemente, es decir, sufre oscilaciones constantes, mientras que el capital social puede ser fijo o variable. Pero aquí, en primer lugar, se tendrá que indicar que el capital social van a ser las aportaciones, y cualquier modificación que existe en cuanto a las aportaciones sociales tiene que ser manifestado, es decir, se tiene que indicar a través de los estatutos sociales, y por lo tanto para este aumento se tiene que realizar a través de las reglas establecidas por la ley para cada tipo social o para cada tipo de sociedad que se esté estableciendo dentro de la norma, y por lo tanto puede efectuarse esta modificación, en primer lugar, mediante nuevas aportaciones que los socios hagan a la sociedad. ¿Cómo puede ser ello? Si los socios manifiestan que tienen que haber un aumento de la sociedad y así lo señalan y lo aceptan, van a dar nuevas aportaciones y tendrá que haber una modificación en los estatutos sociales. O, en su caso, si los socios deciden y aceptan que haya nuevos socios, no van a vender las aportaciones que tengan, sino que los socios que vayan llegando van a ingresar nuevo capital, van a hacer nuevas aportaciones, y por lo tanto estas nuevas aportaciones va a tener como consecuencia un aumento en el capital social. Y por lo tanto, vamos a ver que otra de las formas como puede haber un aumento es mediante la incorporación al capital de las reservas de la sociedad. Comúnmente cuando hablamos de la sociedad tiene que haber un fondo de reserva que tiene que ser aplicable para cualquier eventualidad que suceda. Pero si este fondo de reserva ya es elevado, se puede dirigir este fondo de reserva hacia el capital social y sufre un aumento del capital social y se señala que no podrá ser retirada hasta el término de la sociedad. Si hablamos de una reducción en cuanto a lo que es el capital social, es de que estas aportaciones que se realizaron a la misma sociedad ahora se van a reducir, es decir, se van a reembolsar a los socios de las aportaciones que hayan realizado. Y por lo tanto, se van a tener que liberar estas acciones mediante exhibiciones que ya se hayan realizado. ¿Qué quiere decir? Cuando la empresa decida que su capital social se tiene que disminuir, quiere decir que el dinero que se haya aportado se tendrá que regresar o se tendrá que reembolsar a los socios de la manera en como ellos hayan expresado. Ahora, dentro de ello tenemos que conocer cómo son las aportaciones. Dentro de lo que son las aportaciones va a ser directamente hacia el capital de los mismos socios, es decir, a lo que esté integrando la misma sociedad, y por lo tanto la aportación va a equivaler a toda prestación y por lo tanto a cualquier cosa que tenga un valor en uso o en cambio a cualquier derecho, ya sea en un aspecto de propiedad, en cuanto a un aspecto de uso o en cuanto a algún usufructo. Y por lo tanto, dentro de ello puede ser sujeto a lo que es una aportación de la misma sociedad que va a estar susceptible a una valoración económica. Aquí hablamos de dos socios, cada uno de ellos aporta la cantidad de 25,000 pesos. ¿Qué sucede si vamos a hablar de un aumento de capital? Porque va a ingresar un nuevo socio y este socio decide hacer una aportación en especie, es decir, va a aportar un bien inmueble. Este bien inmueble va a estar dentro de lo que es el capital social, y al estar dentro del capital social, si hablamos de un inmueble, el socio no podrá señalar el valor del inmueble. Quiere decir que a través de una valuación, a través del estudio
de cuánto vale ese bien, se podrá realizar esta aportación. Es decir, en este caso, el que haya realizado la aportación no va a establecer el valor del bien, sino que tendrá que ser mediante las valuaciones correspondientes. Por lo tanto, tenemos que indicar que las aportaciones de los socios pueden ser en dinero, es decir, las vamos a conocer como aportaciones en numerario. También pueden ser aportaciones de bienes que, de acuerdo a su naturaleza, los vamos a conocer como aportaciones en especie, así como que también podemos conocer como aportaciones de trabajo, y estas aportaciones las vamos a conocer como aportaciones de industria, es decir, cuando alguno de los socios decide que va a trabajar dentro de la misma empresa, va a hacer una aportación de manera de trabajo. También una de las formas de aportaciones que puede tener la empresa son a través de créditos. Y por lo tanto, estas aportaciones que van a ser en una forma distinta a lo que es el numerario o un valor pecuniario, va a tener que señalarse de manera expresa dentro del acta constitutiva, dentro de los estatutos sociales, y se va a señalar cuál es el valor que se adquiere por dicha aportación. Ahora, cuando estamos hablando de aportaciones, estamos hablando de un valor económico, y una de las importancias que tiene este valor económico es hablar de dinero. Y en ese aspecto, la empresa, por disposiciones legales, tiene que tener un fondo de reserva, o tenemos que hablar de lo que son las reservas. Y las reservas las vamos a conocer como aquellas inmovilizaciones de las utilidades, es decir, todo aquello que haya sido respecto a una ganancia, por lo menos un 5% de la ganancia tendrá que ser destinado a este fondo. ¿Por qué? Para poder prevenir futuras contingencias que se puedan llevar a cabo dentro de la misma empresa. Por lo tanto, estas reservas van a ser clasificadas en 3 tipos. El primer tipo van a ser todas aquellas que son impuestas por la ley, es decir, son las reservas legales. Jurídicamente nos van a establecer que todas las ganancias que tenga la empresa no van a ser repartidas inmediatamente hacia las utilidades, sino que un 5% de las ganancias se tendrán que ir hacia un fondo de reserva. Otro de los aspectos en cómo se puede señalar este fondo de reserva va a ser a través de los estatutos sociales, es decir, son reservas estatutarias, es decir, ya por un acuerdo de voluntades realizado en el contrato societario, se ha señalado cuánto se va a aportar hacia una reserva, cuánto se va a destinar hacia una reserva. Y por último también tenemos lo que son las reservas voluntarias, y las reservas voluntarias son las que eventualmente van a acordar los socios para que incremente esta reserva a la sociedad. Estas reservas, la característica que tiene va a hacer que asegure a la misma empresa, y sobre todo va a asegurar la estabilidad del capital social frente a cualquier oscilación, a cualquier variación que tenga frente a alguna pérdida o que puedan producirse en algún ejercicio de la misma empresa. Esto de las reservas nosotros lo podemos conocer como el ahorro que va a tener la misma empresa dentro de la sociedad, es decir, cuánto va a destinar a esta participación de reserva para que pueda prevenir futuras contingencias. Ahora, en cuanto a lo que es el nombre de las sociedades mercantiles, vamos a señalar que todas las personas jurídicas, todas las sociedades mercantiles, van a estar algún nombre, es decir, algo que las identifique y que las distinga frente a las demás, y sobre todo las distinga frente a cada uno de los socios. Y por lo tanto, aquí vamos a señalar que el nombre de las sociedades mercantiles pueden ser a través de una razón social o una denominación social. Cuando hablamos de una razón social, tiene que tomarse con los nombres de uno o alguno de los socios de esta empresa. Y si hablamos de una denominación social, es cuando se puede formar libremente, siempre y cuando no cree confusiones respecto a otras empleadas por distintas sociedades. Ejemplo de ello, una razón social podríamos señalar Juárez y Reyes asociados. Estamos señalando que está a partir del nombre de 2 socios. O podemos señalar en el caso de Salinas y Rocha, por ejemplo, por el nombre de el apellido Salinas y el nombre de la familia Rocha.
entonces estamos hablando de una razón social. Si hablamos de una denominación social, podríamos hablar de, por ejemplo, Banco Nacional de México. Es un nombre libre que las partes así le otorgaron. ¿Okay? Ahora, dentro de ello tenemos que ubicar a las mismas empresas, es decir, tenemos que señalar el domicilio de las sociedades. Y en cuanto a lo que es el domicilio social, va a ser fijado de manera libre, pero en este caso se tendrá que ubicar en un lugar donde se encuentre establecida su administración. Cuando hablamos de un acta constitutiva, tenemos que indicar que este domicilio va a ser de una manera amplia, es decir, se va a indicar la entidad geográfica donde se va a ubicar la sociedad. No estamos señalando un domicilio en específico, o es decir, una dirección, únicamente vamos a señalar dónde se puede ubicar a la misma sociedad. Y asimismo se tendrá que indicar o se tendrá que señalar que la sociedad puede tener sucursales, matrices, que pueden ser operados en lugares distintos, es decir, fuera de este domicilio que haya señalado, pero que tendrá que señalar dónde se encuentran ubicados para el cumplimiento de sus obligaciones. Ahora, cuando hablamos respecto a lo que es la finalidad social, vamos a indicar que todos los socios, al momento de que ellos decidieron constituirse, van a perseguir la realización de un fin común y por lo tanto ese fin común que tienen va a ser el objeto social o el objeto de la sociedad. En cuanto a lo que es la escritura constitutiva, vamos a señalar que este objeto va a ser en cuanto a la referencia de la finalidad de la misma empresa y por lo tanto se tiene que declarar y se tiene que manifestar qué actividades puede realizar la empresa. Es decir, en este caso, la empresa únicamente podrá realizar actividades que le estén siendo permitidas dentro de su acta constitutiva. Si estamos hablando de una empresa que realiza el otorgamiento de un servicio, por ejemplo, un restaurante. Si estamos hablando de un restaurante, su objeto social será, obviamente, el servicio de comida, pero dentro de esta finalidad social, dentro de este objeto social, se tienen que indicar todas las labores, todas las actividades que se tienen que realizar para poder efectuar este objeto social. Es decir, se tendrá que indicar compra de productos alimenticios, se tendrá que indicar también adquisición de productos para la elaboración de comida, se tendrá que indicar la realización de contratos laborales para contratar personal, etcétera. De esa manera, aquí en cuanto a lo que es la finalidad social, en cuanto estamos indicando al objeto de la sociedad, tendremos que ser específicos en cuanto a lo que la sociedad puede realizar. ¿Por qué? Porque únicamente podrá realizar las actividades que le están siendo permitidas en cuanto a lo que es el objeto social. Por lo tanto, aquí un aspecto importante es de que dentro del objeto social no pueden estar objetos sociales que sean ilícitos, es decir, que pueden provocar una nulidad. Todos aquellos objetos sociales que sean contrarios a derecho, que sean contrarios a la moral y a las buenas costumbres, no pueden ser efectivas dentro de la sociedad y por lo tanto inmediatamente se tiene que proceder a la liquidación de la misma empresa. ¿Cuál es la duración de la sociedad? La duración de la sociedad va a ser cuando los socios van a pactar de una manera libre cuál va a ser el plazo para que la empresa tenga esa duración. Comúnmente vemos que puede ser de 99 años, 100 años, pero en el caso específico de las sociedades cooperativas se puede señalar que es por tiempo indefinido. Es decir, que no vamos a establecer un término para que la sociedad dure. Aquí es importante señalar que en cuanto a lo que es la duración de la sociedad es cuando los socios se van a comprometer que las aportaciones que ellos estén efectuando van a estar directamente en el capital social y no las puedan retirar con anterioridad. Entonces aquí es importante recalcar que a una duración de la sociedad se tiene que hacer por un tiempo determinado y los socios de la misma empresa
pueden pactarlo de una manera libre. En cuanto a lo que es la administración y representación de las sociedades, aquí estamos hablando en cuanto a quién va a administrar, quién va a representar a la empresa, quién se va a obligar a nombre de la empresa para el cumplimiento de las obligaciones. En cuanto a lo que es la misma representación de la sociedad, va a corresponder a un administrador único o, en su caso, a un consejo de administración. ¿Cómo lo vamos a indicar en este sentido? Cuando hablamos de la administración de las sociedades, estamos señalando quiénes son las personas que lo van a representar frente a terceros y que por lo tanto van a tener estas facultades de representación, e indicamos que dentro de una administración puede ser de manera unitaria o de manera colegiada. Es decir, cuando estamos hablando de que se va a formar una empresa, vamos a hablar que tenemos una asamblea general de accionistas. Y estos son los que van a indicar cómo va a estar representada la sociedad, es decir, quién los va a representar y quién los va a administrar. La Asamblea General de Accionistas es cuando se reúnen todos los socios de la empresa y ellos van a ser los que van a decidir si se va a llevar por una sola persona o se va a llevar a través de manera colegiada la administración de la empresa, y es cuando hablamos de un consejo de administración y por lo tanto son los que van a realizar todas las operaciones y los actos que estén dentro del objeto social, dentro de esta finalidad social, y por lo tanto la ley les va a conceder esta facultad para representar a la misma empresa. Dentro de esta representación que estamos hablando de un consejo de administración o de un administrador único, va a tener tres tipos de representación. En este caso vamos a hablar de una representación o de un poder de pleitos y cobranzas. ¿Qué pasa con ese tipo de poderes? Cuando estamos hablando de una empresa, la empresa no se puede representar por sí sola y en este caso necesitaría que una persona física la represente frente a estos actos. Entonces estaríamos hablando que a través de un poder de pleitos y cobranzas, una persona podrá representarlas en caso de alguna demanda, en caso de alguna denuncia, en caso de que alguna persona, en este caso de que la empresa haya sido demandada o tenga que demandar, estamos hablando que esa persona va a representarla para estos actos de gestión jurídica. Por otro lado, estamos hablando de los poderes de dominio. Cuando hablamos de los poderes de dominio, es que van a ser aquellas personas que sean titulares en cuanto a los derechos reales de la empresa, es decir, todos aquellos que puedan adquirir o puedan vender, es decir, que puedan gestionar con los bienes de la empresa. Por eso son actos de dominio. Van a tener el dominio frente a las propiedades, frente al patrimonio de la misma empresa. Y por último vamos a tener los poderes de administración. Y en cuanto a lo que son los poderes de administración, van a ser aquellos poderes que se le van a otorgar para que representen a la empresa y que puedan realizar gestiones de índole administrativo, es decir, la celebración de contratos, para poder contratar personal, para poder gestionar por la empresa y puedan llevar a cabo la finalidad, es decir, para que puedan realizar las operaciones que tienen en cuanto al objeto social de la empresa. ¿Okay? Por lo tanto, dentro de esta escritura constitutiva se tiene que señalar cómo va a estar administrada la sociedad, es decir, si se va a llevar a cabo de una manera colegiada o de una manera unitaria. Cuando estamos señalando manera colegiada es de que de más de 2 personas, en este caso más de 3 personas, tendrán estos poderes, y cuando hablamos de una manera unitaria lo representamos a través de el administrador único, que es decir, una sola persona tiene todos los poderes a su nombre y por lo tanto estos poderes o
estas facultades que tienen las personas están inscritos en el registro público de la propiedad y es lo que nosotros tenemos como lo que es la firma social. Es decir, la persona que esté representando a la empresa tiene la firma social de la empresa. Únicamente ella puede comprometerse frente a terceros para realizar las gestiones que le han sido otorgadas. Y por lo tanto, dentro de esta gestión, el único límite es de que tiene que estar considerado o tiene que estar por escrito y señalado a través de una escritura pública. Estos poderes podrán ser revocados y a través de esta revocación se tendrá que señalar quién es el que nuevamente puede adquirir estas capacidades, estas facultades y se tendrá que señalar nuevamente el otorgamiento de estos poderes. Es decir, cada vez que constantemente se puede hacer modificaciones en cuanto a la forma de las facultades que tengan cada una de las personas y cada vez que se modifiquen estas facultades se tendrá que inscribir en el registro público de la propiedad para que se conozca quién es el que tiene la titularidad de la firma social de la empresa. Entonces, estos son los puntos importantes que se tienen en cuanto a lo que son la forma de constitución de una sociedad para que posteriormente podamos hablar cuáles son las características que deben de tener cada una de estas formas de las sociedades mercantiles, cuáles son las características que deben de estar incluidas para que las formalidades en cuanto a los tipos de sociedades mercantiles se tenga que llevar a cabo. Recuerden estar en asesoría constante con sus tutorías. Por mi parte es todo. Muchas gracias.